Primera lectura del Antiguo Testamento para la liturgia de hoy la tenemos en el libro del Génesis, capítulo 18, versos 1 al 15. El Señor se le apareció otra vez a Abraham cerca del robledo que pertenecía a Mamré. Un día, Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Entonces levantó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de allí. Cuando los vio, corrió a recibirlos y se inclinó hasta el suelo en señal de bienvenida. Mi señor, dijo él, si le agrada, deténgase aquí un rato. Descansen bajo la sombra de este árbol mientras les traen agua para lavarse los pies. Ya que han honrado a su siervo con esta visita, permítanme prepararles comida para que recobren fuerzas antes de continuar su viaje. Está bien, dijeron ellos, haz lo que dijiste. Entonces Abraham volvió corriendo a la carpa y le dijo a Sara, apresúrate, toma 3 medidas abundantes de la mejor harina que tengas, amásala y hornea pan. Luego Abraham corrió hacia el rebaño, escogió un becerro tierno y se lo dio a su siervo, quien lo preparó con rapidez. Cuando la comida estuvo lista, Abraham tomó yogur y leche, junto con la carne asada, y sirvió la comida a los hombres. Mientras ellos comían, Abraham los atendía bajo la sombra de los árboles. ¿Dónde está Sara, tu esposa?, preguntaron los visitantes. Está dentro de la carpa, contestó Abraham. Entonces uno de ellos dijo, yo volveré a verte dentro de 1 año y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara escuchaba la conversación desde la carpa. Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo y hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos. Así que se rió en silencio dentro de sí misma y dijo, ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer, sobre todo cuando mi señor, mi esposo, también es muy viejo? Entonces el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Y dijo, ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Regresaré dentro de 1 año y Sara tendrá un hijo. Sara tuvo miedo, por eso lo negó. Yo no me reí. Pero el Señor dijo, no es cierto. Sí te reíste. Es palabra de Dios. Buenos días. Voy a leer el Salmo 116. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. ¿Que pagaré a Jehová por todos los beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu tierra, tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo. En los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Es palabra de Dios. Vamos a leer Romanos 5 del 1 al 8. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo,
por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos, en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. Pero Dios nos muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es palabra de Dios. La siguiente lectura corresponde a Mateo, del 9:35 al 10:8. Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Y a sus discípulos les dijo: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos, así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Los nombres de los 12 apóstoles son los siguientes. Primero Simón, también llamado Pedro. Luego Andrés, el hermano de Pedro. Santiago, hijo de Zebedeo. Juan, el hermano de Santiago. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el cobrador de impuestos, Santiago, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el celote, y Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones: no vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Dios. Vayan y anúncieles que el reino de los cielos está cerca. Y sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. Esta es palabra de Dios. Esta semana fue una semana, digamos que complicada. María Isabel González, alumna de cuarto semestre de enfermería en el Hospital Universitario del Valle, decidió quitarse la vida lanzándose desde un 7º piso, con el infortunio de que cayó encima de un grupo de personas, pero la más afectada fue una médica internista que estaba yendo a su internado, identificada como Isabel Cristina Muñoz, quien falleció unas horas después, a pesar de los intentos de salvarle la vida. Y lo irónico es que la enfermera aún está viva. Está grave, pero está viva. Ahora, yo no quiero ni imaginar si sobrevive por lo que tendrá que pasar esta muchacha. La culpa, el dolor, pero tampoco alcanza uno a imaginarse por lo que tuvieron que pasar los padres, por ejemplo, de la misma enfermera, o los padres de la médica, con todas las ilusiones que tenían de verla salir adelante. Son tragedias, el mundo está lleno de tragedias. Ayer nomás en el centro andino, una bomba mató a 3 mujeres en el baño. O sea, uno dice, qué alma tan negra de la persona que hizo eso premeditadamente, sabiendo que era el momento en que ese centro comercial estaba lleno por el Día del Padre,
pero aún así lo hicieron. Y después uno ve cómo salen los trinos de aquellos oportunistas políticos queriendo sacar provecho de la sangre de esta gente derramada. Es increíble lo que está pasando. Uno no sabe qué está pasando en el corazón de las personas. Cuando uno habla con los hijos, ellos dicen, no, yo qué voy a tener hijos, esto está muy, muy grave. Este mundo está al borde del caos y eso no da para tener hijos. Y uno con el anhelo de ser abuelo, ¿no? Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque jóvenes con todas las expectativas de vida están tomando este tipo de decisiones, porque a pesar de las tecnologías, de la ciencia, de las comunicaciones, de las humanidades, la gente cada vez está más aislada, aún en medio de las muchedumbres está sufriendo de soledad. En los tiempos de Jesús se vivían tragedias similares, que llenaban a la gente de desesperanza. Por eso el tema central de la actividad pedagógica de Jesús, digo la actividad pedagógica porque ahí habla, y el Señor enseñaba, era el Evangelio, la buena nueva del reino, la buena noticia del reino. Y lo importante es que sus palabras, sus hechos, apuntaban a esa realidad del reino. La muchedumbre en la época de Jesús, yo pienso que pensaban principalmente en sus enfermedades físicas, en sus dolencias, en sus carencias. Pero tenían una necesidad más seria de lo que son las enfermedades. Digamos que las enfermedades eran apenas como un indicativo. Pero la necesidad real de estas personas atribuladas y descarriadas, que no tienen ningún guía, como dice ahí, ningún pastor que los saque de su condición, son expuestas por la realidad que Jesús les está compartiendo del reino de Dios. Es la necesidad del relacionamiento personal con Dios. Es innegable. Pero una necesidad universal tan grande de ese tipo produce una cosecha muy grande. Exige obreros que extiendan la proclamación de la buena noticia. Y ese fue el mensaje que se le dio a los cristianos de la iglesia de Mateo, para quien fue escrito este libro. Y yo pienso que aún para nuestra generación, para nuestra iglesia, porque aún no ha terminado el tiempo de la cosecha. Ahí está la mies. La cosecha continúa la necesidad y la gente aún sigue necesitando a Dios. Así lo niegue. Voy a exponer en tres partes el qué, el quiénes y el cómo. El qué, el quiénes y el cómo. ¿El qué? Aquí nos habla el qué es la compasión. Dice que el Señor Jesús sintió compasión de ellos. Dice en el diccionario que es un sentimiento de tristeza que se produce al ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo. Eso quiere decir que compasión conlleva a la acción. La compasión conlleva a una acción. Por eso yo le puse como título compasión que da misión. La compasión que da misión. Y viendo las gentes, tuvo compasión de ellas. Jesús siente compasión
por ellas porque son como un rebaño sin pastor. Y la palabra para tuvo compasión es una palabra en griego que viene de una palabra que significa entrañas, entrañas. O sea, expresa una compasión que empieza desde lo más profundo del ser. Es algo así como una compasión del corazón, algo que te mueve por dentro. Y eso era lo que sentía el Señor Jesús al ver esta gente. Él se dolía, se movía por dentro y sabía la necesidad de Dios que todas estas personas tenían. Jesús sabe que estas muchedumbres se encuentran prácticamente indefensas. Eso es como la naturaleza de la oveja, por eso las compara con ellos. Son impotentes ante los predadores. Las cabritas tienen la facilidad de trepar por las rocas, de ir para allá y para acá. Las ovejas no, las ovejas requieren un pastor. Sin un pastor perecen, o sin un pastor se extravían, sin un pastor no son alimentadas. Y yo creo que los fariseos veían a la gente así, como si fuera un desperdicio de la sociedad, alguien que tenían que ser castigados porque si llegaban a una condición de esas era por su pecado. Mientras que Jesús los ve, siente compasión por ellas y da su vida por ellas. Esa es la diferencia cuando se siente compasión de las entrañas, compasión desde adentro. ¿Y qué es lo que causa esa profunda compasión de Jesús? La abundancia de enfermedad, la gran necesidad espiritual de esas personas cuyas vidas están descentradas, cuya existencia no tiene un objeto, no tiene un norte y cuya experiencia es fútil, o sea que carece de importancia, que no tiene fundamento. Y para Jesús el Evangelio, el reino de Dios, es la respuesta a esta necesidad humana, a esta necesidad universal. ¿El quién es? ¿El quién es? Dice el Señor, la abundancia de la enfermedad que ha visto Jesús y esa gran necesidad espiritual en las personas cuyas vidas están descentradas, cuya existencia no tiene objeto y cuya experiencia es un poco vana, carece sin importancia, es demasiado grande para que el Señor Jesús pueda suplirla solo. Así que pidió ayuda a alguno de sus seguidores más íntimos. Él lo primero que le dice es, oren por obreros. Oren por obreros. Porque es que miren, esto está regado de gente necesitada. Y como la base de esta misión era la compasión, que es una palabra fuerte, una palabra que produce emociones, pero tiene que ser una palabra que debe producir acción metódica y acción cuidadosa. Si uno ve cómo Jesús va desarrollando su ministerio, se da cuenta lo metódico que él fue. Fue cuidadoso, él supo escoger a sus 12, luego los envió, luego fue muy metódico. Así que su compasión lo llevó a él a tomar una acción metódica, cuidadosa. Porque de lo contrario sería solo como lástima, ¿no? Solo pesar. Sintió pesar, sintió lástima. No, él sintió compasión. Las imágenes de la palabra mies estuve viendo porque a veces uno dice, cree saber qué es mies, pero mies es cereales maduros y listos para la cosecha. Y se refiere a todos los cereales, ¿no? Al trigo, a la cebada. Y las mieses se refiere a la tierra, al campo sembrado. Sugiere también el llamamiento a ganar nuevos discípulos que son nuevos obreros que a la vez van a recoger más mies.
Así que yo veo nuestra situación aquí, muy reflejada, ¿no? El Señor aquí hablándonos. Nosotros en este momento estamos como en esa tarea, ¿no? De llamar obreros para la mies. Hay mucha necesidad afuera, mucha necesidad. Vale la pena notar que los que recibieron este llamado a orar aquí son los mismos que después fueron enviados a la misión, ahí más adelante, que eran sus 12 más cercanos. Hay mucho para alcanzar aún con el Evangelio del Reino. Y la misión de Jesús tiene que ser continuada. Fue continuada por sus discípulos, fue continuada por los discípulos de Mateo en la iglesia a quien fue dirigido este libro, y así durante toda la historia hasta nosotros. Nosotros también somos parte de la continuación de esa cosecha. Así que es un trabajo al cual somos llamados, pero es un trabajo que al fin y al cabo es la cosecha del Señor. La cosecha del Señor, que son toda la humanidad, todos los seres humanos que necesitan de Dios. Y es importante entender que la compasión sincera nos lleva a ponernos del lado de estas personas que necesitan del Señor. Y nos lleva a estar dispuestos a ser obreros de la cosecha. Y la otra es el cómo. Son enviados a una misión. Aquí pareció interesante notar que son enviados a una misión un poco restringida, ¿no? Que son solamente al pueblo de Israel, dice él. Aquí hay que entender que la palabra apóstol significa alguien que es enviado y quien comparte la autoridad del que envía como su representante. Y aparece solo aquí, en Mateo, de una forma muy apropiada, y se usa así exclusivamente en referencia a los 12, como un título del oficio para la lista formal de nombres que aparece ahí de esos 12 apóstoles. Los demás eran discípulos. Así que estos apóstoles, discípulos del Señor Jesús, son enviados con la misión de transmitir el mensaje y el ministerio del Señor Jesús. Y para equiparlos en lograr esta misión, el Señor les imparte autoridad. Exousia, dice ahí, exousia, es autoridad, la autoridad que necesitan. Acuérdense que los días pasados hemos visto cómo el Señor, después, cuando Él ya resucita, les imparte el Espíritu Santo. Pues bien, aquí están empezando apenas su ministerio. Así que el Señor les da una autoridad especial. Cuando el Señor imparte el Espíritu Santo, nos está impartiendo el Espíritu Santo a todos nosotros, o sea, en cierto sentido nos está confiriendo autoridad de parte de Él. Pero acá lo está haciendo a los apóstoles, le da su autoridad para que realicen esta misión. El Señor está mandando obreros a la cosecha, y estos 12 son, digamos, el centro de ese nuevo movimiento que representa la nueva alianza, la nueva era de la actividad de Dios en ese momento a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que cuando los lectores de Mateo leen esto, ellos saben que ellos mismos son la continuidad de esa misión. Y nosotros también hacemos parte de esa continuidad, de esa misión, de recoger la cosecha. Y otra parte que nosotros vemos en este enviar es esas instrucciones para la misión. Y como dije aquí, el Evangelio de hoy es un encargo específico para realizar una misión limitada. Yo pienso que era algo así como un examen de inicio. Estaban arrancando el ministerio. Es algo así como los partidos amistosos que jugó Colombia ahorita. ¿Cierto? Pues son partidos importantes
que dan renombre, pero todavía no son las eliminatorias en sí. Así que yo pienso que el Señor los estaba preparando a ellos en ese momento, en esa misión un poco limitada hacia el pueblo de Israel. Y es una misión con unos parámetros restrictivos bien precisos que tienen un paralelo con la propia misión del Señor Jesús hacia las ovejas perdidas de Israel. Porque pues el Señor Jesús se estaba moviendo era en esa área. Y acuérdense que cuando Él habla con la samaritana, el Señor Jesús es claro y específico que Él viene es por las ovejas de Israel. Y es obvio que esta restricción ahí en ese caso no fue permanente, ya que se trataba de un inicio, yo pienso, de una preparación, de un arranque. Pero sin embargo, no por eso el encargo no era urgente. El pueblo de Dios, Israel, estaba necesitando urgentemente volver al Señor, volver a poner sus ojos en Dios. Nosotros vemos que después de la resurrección del Señor, el asunto fue diferente. Al final de Mateo nos damos cuenta que ellos son enviados, ¿a dónde? Al pueblo de Israel, más allá, y a todas las naciones. Pero con una diferencia, iban empoderados con el poder del Espíritu Santo. Y es lo que hemos visto acá en los últimos días. El Espíritu Santo está sobre nosotros y nos empodera para ir hasta todas las partes del mundo. Así que el objeto o el objetivo fundamental de la misión era la proclamación del reino de los cielos, del despertar, del amanecer del reino de los cielos. Y esos 4 imperativos que el Señor les da de sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos y expulsar demonios, están metidos dentro de esa misión, hacen parte de la buena noticia del reino. Y aunque uno ve aquí que tienen mucho de carácter espiritual, hoy también vemos que por el poder del Espíritu Santo también tienen acción física. O sea, es posible hoy que a través del Espíritu Santo sean sanados enfermos, ¿cierto? Es posible que a través del Espíritu Santo hayan resurrecciones. Y me refiero, ahí sí puede ser una resurrección espiritual, porque se refiere a personas que están muertas totalmente espiritualmente. Y cuando reciben a Dios, cuando entienden lo que es el Señor, dice que somos hombres nuevos, criaturas nuevas, que nacemos de nuevo. Y aquí vemos algo importante de lo que hemos estado hablando también estos días. Dice, si los discípulos de Jesús están ocupados en la obra de Dios, pueden esperar su provisión. O sea, el obrero es digno de su alimento. No necesitan hacer muchos preparativos elaborados, tener mucho dinero. Lo único que necesitan es salir a hacer la tarea, estar convencidos. Tanto ellos en este momento, así como nosotros hoy día, es importante entender que la razón no es económica, no es como mercenaria, por decir así en esos términos, sino que la razón es realmente la compasión por estas personas. Ahora, eso no quiere decir que el ministerio no necesite sostenibilidad, lo necesita, hay que ser muy conscientes de eso. Necesita sostenibilidad y ahí venimos hablando, continuar con lo que hemos estado hablando durante este tiempo. Pero lo más importante, pienso yo, que ellos fueron enviados aquí sin ningún recurso, excepto el de la compasión y el de la férrea voluntad de estos discípulos de cumplirle al Señor.
¿Y cuál fue la misión? La misión fue predicar el reino de Dios en un mundo necesitado del reino de Dios. En un mundo necesitado del reino de Dios. Curar toda dolencia. Y lo más importante que les dice ahí, ¿no? Ustedes eso lo recibieron gratis. Háganlo. De gratis. Para la reflexión. El mundo está atravesando por una crisis complicada. Yo no creo que sea una crisis más grande que la que estaba viviendo en los tiempos de Jesús, pero sigue siendo una crisis. Y hoy día lo que más nos llama la atención es esa crisis de valores que se están viviendo, y uno ve que es especialmente en los países que se dicen cristianos. Es interesante porque estuve viendo países como por ejemplo los países nórdicos, los Países Bajos, que tienen un nivel de ética impresionantísimo, o muchos países asiáticos con niveles de ética muy elevados, donde los políticos hacen leyes justas y a pesar de que son gente que pagan muchos impuestos, reciben también una retribución del Estado bien justa. Pero no sé qué está pasando con el mundo occidental en cuanto a la corrupción y no sé si es que haya más corrupción hoy día o es que sea más visible. Sí, yo creo que de pronto es más visible. Pero no solo la corrupción a nivel político, sino a todos los niveles, ¿no? A nivel de empresarial, a nivel de nosotros mismos como personas, como ciudadanos, empieza a haber corrupción. Y es que el mundo le ha metido a la gente o nos ha metido en la cabeza que para ser felices tenemos que ser ricos. Además tenemos que ser bonitos. Si no somos bonitos y somos ricos, entonces de pronto no vamos a ser felices. Y mucha gente sale en pos de esa vana ilusión, de ser ricos y ser bonitos como sea, como sea. Y yo creo que ese es mucho del surgimiento de la corrupción. Y sucede que nosotros somos semejantes a Dios. Y no somos semejantes a Dios por el dinero que tengamos, o por el poder que tengamos, o por la belleza que tengamos, sino por nuestra esencia espiritual, nuestra esencia espiritual. Dice que el Señor sopló su espíritu sobre nosotros cuando nos hizo. Y eso es lo que somos realmente. El ser humano no se escapa de ser quien es. ¿Cierto? Es un ser, un animal, carne humana que está insuflada por el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, que es el que lo hace. Así que, como diría mi hijo Cristian Camilo, nosotros en cierta forma tenemos una conexión cuántica con el arquitecto del universo. Es así. Y yo digo, sí, tienes razón. Nosotros tenemos una conexión que tiene que ser vivida, tiene que estar llena. Y cuando la gente pierde esa conexión con Dios, empieza a llenar esos vacíos con otras cosas. Empieza a llenar esos vacíos con otras cosas. Y yo creo que en muchos casos hoy día todo se somete a voto, ¿no? Todo se somete a voto, a la ley del voto, a la democracia. Y yo pienso que Dios no es democrático. José aquí lo ha dicho, lo ha recalcado muchas veces. Dios no es democrático. Porque Dios fue el que nos creó, Dios fue el creador del universo. Y Él es el que pone las reglas, el que pone las normas. La verdad es una, la bondad es una, la belleza es una, el amor es uno, así como Dios es uno, porque Él es la fuente de todas esas cosas. Y quien quiera vivir lo correcto, no puede ni a la derecha, ni a la izquierda, ni al centro, no, tiene que ir en pos de Dios, vivir en pos de Dios. Y la verdad que Dios nos simplifica las cosas. Él dice, hagan mi voluntad y verá que van a ser felices.
Pero a veces, en medio de esa libertad que nosotros creemos que tenemos y proclamamos, lo que hacemos es ir en rebeldía en contra de Dios y hacer justo lo que Dios no quiere que nosotros hagamos, y luego somos infelices, y luego entramos en problemas, y luego el mundo se descarría, y ahí estamos. Pero ¿por qué Dios nos abandonó? Dios siempre pide que nosotros hagamos su voluntad porque seguro es lo mejor para nosotros. Así que en definitivas, la gente necesita de Dios, la muchedumbre necesita de Dios, el país necesita de Dios, necesitan del reino de Dios, del rebaño, necesitan de nosotros para que les compartamos, para que los acojamos como parte de la familia del reino. Dice, voy a leer esta versión, me gustó de la epístola. Dice, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Esa es la esperanza que nosotros recibimos por medio de nuestra fe. Y esa es la esperanza que el mundo necesita, saber que hay algo más allá de esta vida, de pronto sin sentido para muchos. Pero sucede que esta esperanza le da sentido a nuestra vida, nos da agenda, nos da ruta, nos da camino hacia dónde ir, hacia dónde seguir, cómo dirigir nuestros pasos, cómo dirigir nuestra familia, cómo dirigir nuestros negocios. Esa es la agenda que nos da Dios. Así que yo pienso que es muy importante que le pidamos al Señor que nos dé compasión por aquellos sin Dios. No es fácil a veces porque tanta noticia, tanta barbarie, a veces nos va como cauterizando el corazón, los sentimientos. Ya uno es una noticia más, es algo más de todo este horror que pasa en el mundo. Pero qué bueno sería que el Señor pusiera en nuestro corazón el tener compasión. Y ya saben que la compasión genuina, la compasión que viene de adentro, lleva a la acción. Lleva a la acción. La compasión nos lleva a ponernos del lado de los necesitados, como lo hizo Jesús. O sea, esa compasión que debemos pedirle al Señor es la misma compasión que tuvo Jesús. Pero sobre todo nos lleva a ser parte de la misión. O sea, es lo que yo llamo la compasión que da agenda, la compasión que da misión, como la tituló. Predicar el reino de Dios, curar toda dolencia. Y eso nosotros lo recibimos como regalo, como dice ahí, lo recibimos a través de la fe. Y tenemos que dárselos a las personas como regalo. Dice también ahí, la misma epístola, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión. Pues sabemos con cuánta ternura Dios nos ama, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llevar en nuestro corazón su amor. Y la verdad que es innegable el amor que Dios tuvo con nosotros, que nos dio a su Hijo amado, ¿no?, para morir por nuestros pecados,
y para darnos la oportunidad de salvación y de volver otra vez al rebaño, de volver a tener pastor. Y yo pienso que nosotros somos los adecuados para esa misión, porque de una forma u otra hemos tenido que pasar por pruebas muy duras, pruebas complicadísimas, que han puesto a prueba nuestro carácter, han puesto a prueba aún nuestra propia fe. Yo los miro a todos y veo que cada uno pudo vivir esa situación. Así que yo pienso que hemos desarrollado resistencia. Hemos desarrollado resistencia nosotros los que estamos aquí presentes. Y eso nos hace aptos para la misión. Nos hace ser los apropiados para la misión de la cosecha de la mies. ¿Cuánto quisiéramos que jóvenes no pasen por las circunstancias que pasó María Isabel, esta enfermera, y que amaran la vida como el mejor regalo de Dios? ¿Cuánto quisiéramos que desgracias como estas no ocurran en medio de nuestra sociedad? ¿Cuánto quisiéramos que no hubiera violencia en medio de nuestro país? ¿Cuánto quisiéramos que no hubiera corrupción? ¿Cuánto quisiéramos leyes justas y equitativas para todos? ¿Cuánto quisiéramos salarios dignos para los que trabajan? Seguridad social. Pero yo pienso que eso solo lo puede lograr Dios, que es el único que puede cambiar los corazones de las personas. Es el único que da vida y el único que da esperanza, esperanza real, esperanza cierta. Amados hermanos, el Señor nos sigue hablando a través de su palabra. Aunque estamos ya comprometidos con la misión del Señor, el Señor hoy nos dice que la motivación correcta para todos nuestros planes debe ser la compasión por aquellos sin Dios, por aquellos que no tienen a Dios. Esa es la motivación correcta, que son aquellos, los necesitados, aquellos que están confundidos, aquellos que están desamparados, aquellos que están andando por el mundo como ovejas sin pastor, sin un norte definido, y que llevan rumbos indefinidos. Que el Señor ponga en nuestros corazones esa compasión que tuvo nuestro Señor Jesucristo para aquellos perdidos. Pongámonos en pie, oramos. Padre Santo, qué hermoso es, Señor, saber que tú nos amas de una forma tal que nos entregaste a tu Hijo, Señor, para ser salvos a través de Él, para que podamos restablecer esa relación perdida contigo, Señor. Te pedimos sinceramente, Señor, del fondo de nuestro corazón, que pongas en nosotros la compasión que tuvo el Señor Jesús hacia las personas que no te conocen. Que pongas la compasión necesaria, Señor, por aquellos que tienen el alma negra, el alma oscura, por aquellos que son capaces de poner una bomba en un centro comercial con la firme intención de matar personas, o por aquellos que quieren quitarse la vida porque no le hayan sentido. Evita, Señor, por favor, que nuestro corazón se llene de odio, de venganza, de rencor, sino que sea reemplazada por una compasión genuina, Señor, que nos lleve a movernos, que nos lleve a agendarnos, a llenarnos, Señor, de esa necesidad de compartir tu reino. Bendito eres, Señor, porque solo tu Padre, solo tú, Señor, eres la solución para esta enfermedad que está viviendo el mundo.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te oramos. Pedimos que escucha, Señor, nuestra oración.